Hay un grupo de personas que vive en un campamento en la comuna de Maipú y está hace años reuniendo fondos para acceder a su casa propia. Sin embargo, el Consejo Municipal votó contra la construcción de sus viviendas, atendiendo los reclamos de quienes están en el entorno que no los querían como vecinos. Llevo 20 años aquí en el campamento. Yo llegué con 5 hijos. Nunca me imaginé yo de venir a vivirme a un campamento, porque no sabía la realidad de los campamentos. Yo antiguamente vivía en otro sector. Mucho me la lloré, sobre todo cuando en verano no fue tanto, ¿sabes? Que como que yo dije, ay, es rico vivir en un campamento, porque era verano. Pero nunca me imaginé en el invierno. Duro, para mí fue duro. Yo lloraba, yo miraba a mis hijas y yo lloraba porque el barro, la lluvia que no paraba, el frío, no tenía dónde hacer un poco de juego por último para calentar las piezas. Este es un pozo negro, en donde tenemos que hacer la necesidad en este baño, pero es un pozo negro. El agua. Que los camiones aljibes municipales vienen a dejar agua 2 veces a la semana. Con esta agua nosotros lavamos, hacemos comida, nos bañamos. La usará para lavar, cocinar o lo que necesite. En su casa no hay baño ni alcantarillado. Así vive hace 2 décadas en la isla de Maipú, uno de los campamentos más emblemáticos de la región metropolitana. Sí, a mi hija en el colegio le da vergüenza decir que vive en campamento. Ahí tiene amigas que le quieren venir a la casa y ella le dice que no porque nosotros no estamos y es porque le da vergüenza. Bueno, es sufriente, es indignante. Uno no pidió vivir aquí en estas condiciones, no pidió. Fueron las circunstancias de la vida que nosotros tuvimos que llegar aquí. Sí. En el 2005 apareció el techo y esos jóvenes vinieron y se presentaron y nosotros quedamos así como que, bueno, ¿y estos quiénes son? Ellos nos empezaron a contar un poquito la historia de qué lo que era una vivienda, de cómo lo teníamos que hacerlo, de cómo teníamos que organizarnos. Y en el 2008 empezamos a postular, a poder tener el subsidio. Durante en el 2009 y 2010 entramos a la postulación. 2012 lo ganamos los subsidios. Sí, elegí yo, me gané la vivienda, pero el terreno era otra cosa que teníamos que tener. Y lo pusimos en campaña con los chicos del techo, pusimos en campaña. Dentro de la comuna de Maipú, pusimos en campaña a buscar un terreno. Y apareció el terreno. Todo nuevo, mi casa nueva, todo, vivir plena. ¿Es tu sueño hecho realidad? Sí, mi sueño hecho realidad. Tener un baño como corresponde, una ducha donde poder bañarte, en donde tú salís para afuera, tenés un patio donde no tenés barro. El terreno se ubica a metros de la Villa El Bosquino en la comuna de Maipú. Este era el lugar escogido para que familias de 3 campamentos, La Isla, La Farfana de Maipú y Parcela 52 de Cerrillos, tuvieran sus viviendas y comenzaran a salir de la extrema pobreza, erradicando el lugar en que vivían y acomodándose para una nueva vida. Los vecinos actuales del terreno se han opuesto a que lleguen familias de campamento a vivir al lado de ellos. Dicen que son prostitutas, que son delincuentes, que son narcotraficantes. Así lo confirman estos afiches, no al proyecto Flor del Valle, como iba a ser bautizado, pegados en varios lugares de este sector. Así también lo confirman algunos vecinos. No estoy de acuerdo con el proyecto porque eso conlleva, ¿no es cierto?, a que nuestra calidad de vida, la plusvalía de cada casa, quien quiera vender, baja. ¿Porque hay gente de campamento cerca? Porque hay gente, no hablemos de gente de campamento, hay gente que, ¿cómo se llama?, que tiene malas costumbres. Todos tienen que tener oportunidades, pero no sé si corresponderá al sector. ¿No cree que es un poco discriminador eso? Yo no estoy discriminando, pero... En contra estamos el proyecto, o sea, independientemente que todos tengamos derecho a vivir, por experiencia en otros lugares como Quilicura ha sido malo para estos lugares. El año
año pasado, decenas de vecinos al lugar donde se construiría el proyecto reclamaron. La idea de que familias provenientes de campamentos vivieran cerca de sus casas no les gustó. Discriminatorio. Es un acto discriminatorio. Totalmente. La verdad es que no se debe consultar a los vecinos para construir una población de casas. ¿Qué te importa la opinión del vecino? No te importa. No estamos hablando de un vertedero. No estamos hablando de una central nuclear, estamos hablando de casas. Tampoco. ¿Cuándo a ti te han consultado por el edificio que hicieron al frente, etcétera? Entonces hay un error en esa vecina. Zoila, quien es la secretaria del campamento, lleva 17 años viviendo aquí. Nosotros decimos que no somos malas familias, no somos malas personas, también tenemos derechos. También nuestros hijos tienen derecho a un sueño, a tener una vivienda propia. Eso es lo que nosotros le pedimos, que ellos nos apoyen y que se pongan en el lugar de nosotros, que se pongan en el lugar de nuestros niños, de nuestros hijos, que están sufriendo cada invierno aquí. Años ya llevamos. Y un 29 de julio lo rechazaron por el hecho de ser familia de campamento. Que un grupo de familias aledañas al terreno no querían ver la familia de campamento porque no les gustaba. Era mala clase la gente de campamento. Es identificar a la gente que vive en campamento con delincuentes, cosa que es absolutamente insensato. Yo entiendo que la gente pueda tener temor, lo entiendo, pero lo que no entiendo es que el Consejo Municipal avale ese tipo de discriminaciones. Nosotros veníamos con la esperanza hoy día, con la gran ilusión de que lo iban a aprobar nuestro proyecto, de que ya iban a empezar nuestras construcciones, de que íbamos a tener pronto nuestra vivienda. ¿Y qué hicieron hoy día? Nos cerraron las puertas y se rieron de nosotros, se rieron de nuestra cara, se rieron de nuestra dignidad. Cuando yo les dije que nosotros con esfuerzo juntamos todos los ahorros, pero no como ellos piensan, vendiendo droga. No, eso es mentira. 8 años hemos peleado por tener una vivienda digna. Y ahora que nos digan que no, no es justo. No es justo porque un grupo de familias del sector aledaña a nuestro terreno los trate mal, que nos digan que somos delincuentes, que somos traficantes, que somos drogadictos. Eso es mentira, porque ellos no los conocen a nosotros. Nosotros somos familia de esfuerzo. Somos familia de Maipú, criados y nacidos aquí. ¿Por qué ahora el alcalde nos dice que no? ¿Cuánto pesó la idea de los vecinos del barrio que pedían que no llegara esta gente a los campamentos? Bueno, eso tiene un peso importante. Hoy día la gente... ¿Escuchó esa demanda? Sí, sin duda. Aquí se sentaron todos los actores. ¿No cree que es discriminatorio? Bueno, son los tiempos que hoy día la gente demanda participación. Participación que dejó a más de 110 familias sin la posibilidad de cumplir el sueño de una vivienda. El alcalde argumenta que el proyecto inmobiliario para estas personas no era integral con el barrio. Chile tiene un gran problema que no ha logrado resolver, así lo plantearía. Y ese, a mi juicio, es el problema de la segregación, en todos sus niveles y en todos sus sentidos. Tenemos segregación escolar, tenemos segregación urbana, tenemos segregación hoy día cada vez más fuerte, segregación por color de la piel, digamos, segregación por orientación sexual, entre otras cosas. Hemos avanzado muchísimo en muchas materias, pero creo que ese tema sigue persistente. No tenemos que olvidar que Santiago es una ciudad súper segregada. Acordarse que en la dictadura llegaban a las poblaciones, pescaban a todos los camiones y los llevaban para fuera de Santiago. ¿Y por qué Las Condes no tiene ni una población cerca salvo los 8.000? Porque Santiago es una ciudad segregada que durante la dictadura se segregó. Pescaban y los tiraban para afuera de los límites. Es una realidad. Es una de las ciudades más segregadas del mundo. No comparten los ricos y los pobres. Y esto entonces a la gente aprende y repite eso, quiero repetirlo. Porque, a ver, si vamos a perpetuar el círculo de la pobreza, sencillamente estamos actuando de una manera poco solidaria y discriminadora. La sociedad no entiende eso. La sociedad piensa de que a uno le gusta eso porque para ellos creen que es que les gusta que les den, que les regalen. No es así. Me gustaría que la sociedad se diera cuenta de una vez por todas que todas las familias del campamento tienen el derecho a tener una vivienda digna para sus hijos.
104 familias de Maipú se preparan para dejar atrás la vida en los campamentos, luego que el Serviu continuara la construcción de sus viviendas. Se trata del proyecto habitacional Flor del Valle, conocido por la polémica que se generó luego que vecinos del sector se negaran a que familias provenientes de campamentos vivieran cerca de sus casas. Pese a las críticas, este era el terreno idóneo y el proyecto habitacional pudo seguir adelante gracias a la inyección de casi 500 millones de pesos por parte del Ministerio. Y yo lo declaro hoy día como un acto de justicia social, como un derecho de muchas familias, porque efectivamente acá no hay vecinos ni de primera ni de segunda categoría. Los prejuicios se pueden botar, que las barreras se pueden caer y que entre gente distinta podemos darnos cuenta de que no somos tan distintos. Es el mejor estándar en la ejecución de vivienda social que hemos tenido en la historia. No solo por la calidad constructiva, sino que además tenemos que estas familias que viven en campamentos en Maipú van a quedarse a vivir en Maipú, en un sector bien equipado de la comuna de Maipú. Hoy día es un día muy especial, muchos lo estábamos soñando, pero fueron momentos que pasamos, momentos muy difíciles. 10 años luchando por tener una vivienda digna. Que me siento tan orgullosa hoy día de ver que tenemos tan avanzado nuestro proyecto. Le agradezco a Fundación Techo, que con ellos nos enseñaron a luchar, nos enseñaron a dar cada paso, fueron ellos los principalmente, por eso yo le agradezco de corazón a Fundación Techo, a los jóvenes que estuvieron primero, que quisiera nombrarlos, pero ellos saben perfectamente quiénes son, a los que están ahora presentes. Muchas gracias. Este es un sueño de ustedes, de cada familia. Ustedes lo lograron. Nosotros como directiva podemos seguir trabajando, pero fueron ustedes vecinos, ustedes socios. Ustedes lo lograron porque ustedes estuvieron con nosotros. No se bajaron de un barco, como decíamos. Siguieron luchando, siguieron esperando, se esforzaron. Así que yo estoy orgullosa de ustedes. Y yo lo aplaudo a ustedes, socios Flor del Valle. Y agacho mi cabeza dándole las gracias a todos